por fin, por fin se largó, bueno, no se largó, lo largaron a Dan Augusto Hernández López, quien hasta ayer era el líder de los senadores de Morena y coordinador de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Él dice una serie de tonterías porque se quiere dedicar a la 4T. En su vida ganó una elección más que cuando se colgó de López Obrador en su vida. Pero en fin, a ver, Guillermo, ¿cómo está el chisme? Sí, el contexto es ese. Fue una decisión que tardó mucho tiempo en tomarse o en ejecutarse más bien. O sea, que lo ejecutaron. Políticamente, sí. Pasó de ejecutado a cadáver político. A Eso, ver, eso está claro y contundente. Bueno, se tardaron mucho tiempo en ejecutar la decisión que se vino a complicar por su negativa participación en el tema de la iniciativa de la reforma electoral, donde él, en vez de cuidar los intereses de su partido y del régimen, estaba tratando de aprovechar para colar, imponer ahí algunas candidatas a gobernadoras es particularmente, que como que él apoya mucho a las mujeres senadoras, ¿verdad? en particular a Él, una, en él cree particular a mucho una. en la igualdad de género. Eh, eh, no sé si en general, porque lo que se ha visto claramente es que ha sido en particular con una Ah, específicamente, Andrea Chávez de Chihuahua, y su finalmente, pupila, ¿no? Es su sí, pupila. su pupila, su Pero no ahijada. la pupila de sus ojos, la pupila También, políticamente. dicen que también, pero bueno, Ah, eso se dice, se rumora y se comenta. El mm. asunto es que podríamos decir que le habían perdonado para ganar tiempo lo de la barredora, lo de sus impuestos, lo de sus ingresos, y que la gota que derramó el vaso fue su participación A mí para ayudar al Verde y al PT en el tema de la iniciativa. lo que estás diciendo me preocupa muchísimo. A ver, no importó su relación con quien fuera su secretario de Seguridad Pública, que es un delincuente organizado. No importó que no declarara, creo que 19 millones de pesos de sus ingresos y evitara pagar los impuestos y explicar de dónde salió esa lana. Lo único que provocó que tumbaran a este fue que no jugó el juego de la política. Su corrupción, su ineptitud no fueron los factores. Para mí debería haber sido los primeros, ¿eh? Desde hace tiempo, porque normalmente cuando se corre un funcionario, el mensaje que estás mandando es que estás arreglando algo que está mal. Si lo sostienes, podríamos caer en un escenario de complicidad hasta que esa complicidad se rompe internamente, más allá de lo que se vea hacia afuera. Es decir, como él estaba revelándose a la intención del gobierno federal de pasar esta iniciativa y aprovechándose para sacar raja política personal, esa fue la gota que derramó el vaso. Ahora, él dice renuncio, no es cierto, lo corrieron. Él dice me voy a ir a hacer proselitismo en favor de la 4T, tampoco es cierto. Y recordemos que se especuló mucho, porque era un trascendido, que se iba a ir a una embajada europea. Pues tampoco, no hay ningún ofrecimiento en ese sentido, y me queda claro que para él es importante conservar el fuero, Bien. porque como su situación personal es compleja, digamos que la última concesión o el último regalo que le hacen es mantente como senador para que no tengas efectos legales. A Pero ver, pero ¿qué país lo recibiría como embajador, cara? Un país civilizado, de ver su trayectoria, sus vínculos con la delincuencia organizada, diría, no hay placet, no lo queremos, mándenlo, no sé, a Afganistán, a Sudán, algún país así donde tal vez él merecería estar. A ver, José Luis Rodrigo, Fíjate que uno de los temas importantes, bueno, sí, yo estoy de acuerdo que hay mucha conjetura y yo coincido con el punto de vista de Guillermo de que fue más la presión que su autosacrificio para hacer labor territorial las elecciones de 2027 y competir con el hijo del expresidente López Obrador como estratega de las elecciones en el 27. Lo que sí está claro es que ya tenía mucho desgaste, tenía una treintena de senadores en contra y el momento que estamos por atravesar en la segunda quincena de este mes de febrero, que se supone el inicio de la discusión, una vez que la presidenta Sheinbaum envíe la iniciativa, que como se ha filtrado en varias columnas, va a ser una iniciativa que permitirá modificaciones, indudablemente porque sin el Verde y o el PT no puede pasar una reforma
política de esta envergadura que se está persiguiendo, sobre todo con las promesas históricas de tener menos dinero para los partidos políticos, la eliminación de los plurinominales, etcétera, ambas que no creo que sea fácil transitar con el apoyo del PT y del Verde. La posición de Adán Augusto está totalmente mermada. No Sí. creo que tenga al interior de Morena ni siquiera la posibilidad de ser el líder de la estrategia territorial para las elecciones del 27. Y bueno, pues ya son los cambios y me Ya parece es un cadáver político, ¿no? A que fin de cuentas. Y quien además más se parece posiciona. cadáver. ¿No lo vieron cuando anunció? Parecían muerto. Parecía que era Chili Willy. ¿Se acuerdan este pingüino que tenía frío? Estaba más abrigado, parecía que estaba en Alaska. Caray. A ver, Rodrigo. Mira, yo creo, Eduardo, que los políticos no se retiran, los retiran y normalmente es por soberbia. Yo creo que él hizo de todo y sin medida, se puso en contra de todo. O sea, no hay algo de lo que haya hecho de lo cual yo creo que hoy estaría arrepentido. No debe estar arrepentido, porque de verdad le pasaron, como dijo Guillermo, le pasaron todas. Lo dejaron hacer, dicen que fue un buen operador hacia el interior del Senado. Bueno, yo creo que hasta eso empezó a caerse, tanto pues que hasta Noroña lo apoya, o sea, eso no debe de ser nada bueno para él. Pero bueno, es realmente, es algo que le han perdonado y le perdonaron hasta las cosas que hicieron en Tabasco. Lo de la barredora yo creo que es imperdonable, ¿no? Pero además, Imperdonable. Con eso era para que lo hubieran tumbado. oye, para eso Con eso. creo que un poquito más, hasta podrían haberlo investigado y tratar de procesarlo, punto y aparte. Pero bueno, sigue siendo senador. No hay, eso que sea senador para que tenga fuero o no tenga fuero, pueden aplicarle el proceso, aunque tenga fuero, lo desaforan y ya está. Pero yo creo que se queda, como dijiste hace un momento, se queda como un senador, uno más del montón, pero un muerto viviente político allá. Cierto. A ver, su sustituto es otro López Obradorista distinguidísimo, el poblano Nacho Mier, Ignacio Mier, un hombre muy acaudalado, hay que decirlo, que no es pecado, hay que saber de dónde salió, no lo sé. Un hombre que como priista votó a favor y defendió como perro rabioso el Fobaproa. Yo me acuerdo muy bien de Mier, es que el Fobaproa, vamos a hablar a México, etcétera, etcétera. Y hasta recientemente era priista. Él es de estos morenistas de muy reciente cuño y le ha ido muy bien, caray. O conocía a cosas de López Obrador que le convenían, no lo sé, pero ¿cómo explicarnos que Ignacio Mier esté ahí cuando es casi como una calca de Adán Augusto, pero en versión poblana? La explicación que ha salido recientemente, porque esto sucedió ayer, es que es una especie de premio porque no se le otorgó la candidatura al gobierno de Puebla, que terminó en manos de Alejandro Armenta, y este es como su premio final, pero con la salvedad de que sí le leyeron la cartilla. Se acabaron los chantajes, se acabaron las dobles agendas, tu trabajo va a estar vigilado y monitoreado desde Palacio Nacional. Ya no hay Uy. intermediarios ni llamadas de otros estados de la República, Tabasco, por ejemplo, y sobre todo en el tema de la No, iniciativa. más bien será desde Palenque, ¿no? Sí, sí. Sí. Regionalmente, bueno, sí, tienes toda la razón, Palenque está en Chiapas. No hay dobles agendas, hay que negociar sin chantajes la iniciativa de la reforma electoral, que como bien dijo José Luis, va a terminar descafeinada porque necesitas a los otros dos aliados, pero sin tratar de hacer dobles juegos. Entonces, a Nacho Mier le dan un premio de consolación por no haber sido gobernador de Puebla, pero básicamente sí se le advirtió que va a estar perfectamente vigilado. Porque en A el ver, otro tema del que se habla de la operación política de Adán Augusto, a ver, con el desprestigio que tiene, ¿quién no, lo va no, a pues tener está, operando políticamente en ningún estado, para ninguna diputación, ni siquiera local? no, pues qué tal si lleva a sus cómplices. Digo, imagínate. A Pero, ver, pero Eduardo, yo creo que sí, Rodrigo. pasó las aguas del Jordán y les quitó todos los pecados antes de entrar a Morena en buen momento, que porque estaba ya pues el López Obrador, que era quien decidía quién sí, quién no, y entonces la gente de adentro no lo ve tan priista como lo estamos viendo o describiendo, no se acuerdan de esa parte del FOAPROA ni nada. A Cuando Nachito les Mier. conviene. Además,
Bueno, la cosa es que Nacho Mier cambie su actitud porque cuando fue líder de los morenistas en la Cámara de Diputados en la pasada legislatura, era un tirano. Claro, no hacía los negocios que se dice, se comenta y se rumora que hoy hacen la dupla Monreal-Aces. Era más moderado. Se dice, como se rumora, no lo sé. José Luis. Fíjate que es interesante porque Ignacio Mier, aunque evidentemente viene del PRI, pues bueno, ya lleva 8 años en Morena y ha sido 3 veces diputado federal, como tú lo mencionaste, el líder Nada más que muchos morenistas dejaron el PRI en 1982. No hay que olvidar eso, ¿eh? Y Oye, él apenas hace 8 años. Nos tenemos que ir a los mensajes. En fin, regresamos.